El profesor David Guamán Manrique los saluda a todos ustedes, queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria. Bienvenidos a la 31ª sesión de aprendizaje, o sea, sesión número 31, el año escolar 2019. Todos pertenecemos a esta gran institución educativa privada, Ingenieros UNI. La asignatura que siempre desarrollamos con mi persona es Historia Universal. Está dirigido para los estudiantes del cuarto grado de secundaria y para los grados que también tengan interés sobre este tema. Estudiantes, los temas de hoy están ubicados en las páginas del número 124 hasta el número 127. Corresponde al capítulo número 28. El tema de la sesión es el terrorismo en el mundo. Ahora, para poder entender correctamente esta parte del tema del terrorismo en el mundo, hay que saber equiparar dos ideas, ¿ya? Una del grupo que es llamado terrorista, ¿ya? Del grupo que es llamado terrorista, y otra del grupo que los llaman terroristas. A ver, me pongo un ejemplo. A mí me pueden decir otros terroristas, pero para mi propio concepto, o sea, otros me dicen terrorista, pero yo para mí mismo tengo un concepto diferente. O sea, yo no voy a aceptar el término terrorista porque para mí, yo personalmente, supuestamente yo puedo ser un luchador social. Ya, entonces, estos dos parámetros hay que entender. El grupo que actúa no se va a autodenominar terrorista. Se van a autodenominar con otros nombres. Por ejemplo, luchadores sociales, guerrilleros, subversivos, etcétera, revolucionarios. Pero visto de otro punto de vista ajeno a ellos, los otros los catalogan como terroristas. En el proceso de esta clase de estudiantes vamos a ir entendiendo lo que es el verdadero terrorismo y lo que significa la lucha de clases sociales, clases ideológicas, clases políticas, etc. Con la explicación que voy a dar, vamos a aclarar algunas dudas. Bien, entonces, jóvenes, empezamos con el terrorismo. ¿Ya? Hay un concepto, dice. ¿Qué cosa es el terrorismo, mis queridos estudiantes? Profesor, el terrorismo es una forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido, ¿ya? Del orden establecido. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué cosa quieren destruir los terroristas? El orden establecido. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el orden establecido en el Perú? Hablando de política, el orden establecido es que ya se estableció un nuevo presidente para el Perú. Es el que eligió el Congreso a la salida de Martín Vizcarra, el presidente Sagasti, ¿no? Entonces,
Este presidente Sagasti representa el orden establecido de la actualidad. Está establecido un orden, según la democracia, en el cual Sagasti es el nuevo presidente del Perú. Pero alguien va a venir a la mala a pretender romper este orden establecido, tomando las armas, van a querer sacarlo del poder para poner a otro en el poder. Inconstitucionalmente eso se llama terrorismo. Le dice, o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de asustar a los adversarios o a la población en general. A través del miedo, del temor, pretenden tomar el poder o pretenden romper el orden establecido. ¿Ya? Ahora, el terrorismo se constituye tanto en el ámbito interno, o sea, por ejemplo, si hablamos del Perú, dentro del territorio peruano, como fuera también, como a nivel mundial. Por ejemplo, si nuestro país fuera atacado por grupos políticos, grupos religiosos o cualquier otro grupo social que nacieron en el Perú y atacan a otros peruanos, se llama terrorismo interno. Pero, ¿cuándo se provocaría un terrorismo mundial o terrorismo internacional? Cuando al Perú, otros países, de forma no convencional, o sea, de forma no legal, de forma de lo que nunca ocurre, a ocultas, a escondidas, somos atacados y provocan muertes a peruanos, gente de otra nación, entonces estamos hablando de terrorismo internacional o mundial. ¿Ya? Entonces, en una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación moral. No es, por lo tanto, una práctica aislada, reciente ni desorganizada. El terrorismo viene de mucho tiempo atrás, ¿ya? De mucho tiempo atrás. ¿Qué fines busca el terrorismo? Los fines buscados por esta forma de guerra no convencional, o sea, guerra no autorizada, ¿ya? Guerra no avisada, ya, guerra no avisada, pueden ser fines políticos, como ya les dije, romper el orden establecido, tomar el poder. Fines religiosos, imponer sus creencias ideológicas. Eso es lo que ocurre en Medio Oriente, ¿no? En el Medio Oriente, grupos terroristas como Al-Qaeda, Hamas, ¿no? Son grupos que los chiitas, los talibanes, son grupos que quieren imponer su ideología, su religión a las demás partes del mundo. Pero ojo, hay que entender, estudiantes, que desde el punto de vista capitalista, o sea, de todos los que defienden el capitalismo y la democracia, y seguidores de Estados Unidos, así lo catalogan, es decir, al grupo Hamas, Al-Qaeda, al grupo talibán, los llaman a ellos terroristas, porque atacan los intereses de los países capitalistas democráticos. Pero ahora, los integrantes de Hamas, Al-Qaeda, los talibanes, etc., ellos no aceptan que se les llame terroristas, sino ellos están haciendo una lucha de ideología. O sea, están en una guerra subversiva, en una guerra de lucha en favor de su ideología. Entonces, indudablemente que ellos no van a aceptar el término
de terrorista. Ellos son luchadores sociales, ellos son luchadores ideológicos, luchadores políticos, que buscan, ¿qué cosa buscan? Buscan la igualdad social, buscan que su religión se respete, buscan que los políticos corruptos no gobiernen. Entonces, muchachos, tienen su propio concepto ellos, su punto de vista. Ahora ustedes, ¿cómo lo catalogan? Los pueden llamar o terroristas o defensores de sus ideales. Eso ya queda en ustedes, ¿ya? Pero el mundo capitalista, el mundo democrático, que se ve ofendida, que se ve atacada, que nota que en el interior de su nación se provocan muertes por manos no autorizadas, no conocidas, muchas veces no se conocen quiénes son los que asesinan y matan, salvo hechas investigaciones. Entonces, yo no sé si con causa verdadera llaman terrorismo a estos que provocan esas muertes. Creo que indudablemente que sí, ¿no? Los que matan a espaldas de alguien, sin previo aviso, sin declaratoria de guerra, eso es terrorismo. Por tanto, muchachos, los fines del terrorismo, o los fines de los que buscan cambiar alguna estructura, como vuelvo a repetir, quieren cambiar a los políticos, quieren imponer sus ideas religiosas, quieren imponer su cultura, o simple y llanamente la toma del poder por un medio total ilícito. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero llegar al poder, pero sin los instrumentos legales, ilegalmente. Y una de las formas ilegales de llegar al poder es tomando las armas y quitándole el poder a quien fue elegido por derecho constitucional. Ustedes podrán decir, profesor, pero Fernando Sagasti, el nuevo presidente del Perú, no ha sido elegido por el pueblo. Correcto, no ha sido elegido por el pueblo, pero sí la Constitución aprueba su elección en casos de vacancia presidencial, como lo que ocurrió en el Perú. Por tanto, el nombre de Fernando Sagasti como presidente del Perú está dentro del orden establecido. Ahora, quien quiera romper este orden establecido constitucional, tomando las armas y sacándolo del poder a Sagasti, estaría ejecutando terrorismo. ¿Ya? Por tanto, jóvenes, ahí veamos los conceptos de ustedes y de mi persona con respecto a la acción que estos hombres puedan realizar. Ahora, por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente con noticias de atentados producidos en la vía pública o sobre obras humanas, donde hay destrucción y pierde la vida gente inocente y totalmente ajena a esa guerra o intereses diversos. O sea, por culpa del terrorismo, muchachos, muere gente inocente. Entonces, creo yo, donde hay muerte de gente inocente que no tiene nada que ver en esta lucha, y donde hay destrucción de obras del cual no se deben tocar, entonces yo sí estoy de acuerdo con que se le llama una actividad terrorista de aquellos quienes ocasionan estos hechos. Ahora dice, factores que contribuyen al terrorismo, factores políticos. Buscan los terroristas conseguir adeptos basados en que el pueblo crea que la violencia está dirigida al gobierno considerado como corrupto y autoritario.
En este caso, el Perú hoy día está demostrando que sus gobernantes son corruptos. Entonces, pudiera surgir en el Perú un grupo político que se pueda convertir en un grupo terrorista, justificando que hay que tomar las armas y hacer violencia para quitar del poder a estos gobernantes corruptos. Un factor político, ¿ya? Factores sociales, la descomposición social y la riqueza en manos de unos pocos, o sea, es decir, unos pocos son millonarios, ricos y poderosos, mientras que la gran mayoría somos pobres, misios y abandonados. Lo peor de todo, que estos pocos se hacen ricos con nuestra plata, con la plata de los pobres. Por esa razón, muchachos, en el Perú podría existir un factor social de que surja un grupo guerrillero, que así se empiezan llamando, y a las finales, muchachos, los que defienden los factores políticos y sociales se hacen llamar guerrilleros o se hacen llamar subversivos o luchadores sociales. Pero cuando utilizan la técnica de matar a gente inocente, de destruir obras que no tienen nada que ver en esta lucha no convencional, entonces ya están adentrándose al campo del terrorismo. Por tanto, muchachos, los factores políticos y los factores sociales empujan a que puedan existir grupos guerrilleros o armados a que puedan hacer terrorismo. Es muy peligrosa esta situación. Entonces, los gobiernos de todos los países del mundo deben de contribuir para que no broten o rebroten grupos guerrilleros que se alcen en armas y puedan provocar después terrorismo dentro de sus naciones. Los factores ideológicos. Muchachos, estos son los principales factores para que en Medio Oriente, o sea, en el Oriente Medio, llámese Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Arabia Saudí, muchachos, se ejecute un terrorismo del tipo ideológico. Allí, más que nada, en el Medio Oriente, esta es la causa del terrorismo, por factor ideológico. Por ejemplo, en Israel hay un grupo de musulmanes que quieren imponer dentro de Israel la religión islámica. Y los israelitas o israelíes no se lo permiten. Entonces allí hay una guerra ideológica. Y más que nada, en Medio Oriente, la causa del terrorismo es ideológica. ¿Ya? Factores económicos. El mantenimiento de condiciones de pobreza absoluta, sin la más mínima esperanza de cambiar la situación, siempre ha sido un factor determinante en la generación de la violencia. Factores religiosos. Esto se une con esto de acá, ¿ya? Ideológico y religioso. El fanatismo religioso ha llevado a que pueblos enteros se enfrenten por esas diferencias, a lo cual se suma que algunas religiones patrocinan y aceptan la violencia como principio, hecho que es aprovechado por los terroristas para lograr la desestabilización de un Estado. Factores de influencia extranjera. Nada más cierto es que la existencia de grupos violentos se fortalece con un apoyo en entrenamiento, armas y dinero de países extranjeros. Es aquí donde aparecen los patrocinadores que están dispuestos a solucionar esos problemas
en cualquier parte del mundo. ¿Y con qué finalidad? De que al final, si este grupo que es patrocinado o apoyado por un grupo más, por un país más grande, gana y toma el poder, este país grande va a sacar provecho de esa victoria. Al final, el beneficiado también va a ser el que auspicia estos ataques. Ahora, tipos de terrorismo. El primer tipo de terrorismo es el terrorismo de Estado. Es el desarrollado con el fin de la conservación del poder de un grupo dominante. A ver, podríamos poner un ejemplo. Podríamos poner un ejemplo de lo que ocurre en Venezuela. El que está en el poder, para poder conservar y mantenerse en el poder, está desarrollando prácticas anticonstitucionales, antilegales. Se mantiene en el poder el presidente Maduro por mucho tiempo. Vuelvo a repetir, oprimiendo a la población, no permitiéndole unas elecciones democráticas limpias y cristalinas, y manteniéndose en el poder en contra de la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Es mi criterio personal y así lo veo yo. Si yo estoy mal, según el concepto de los venezolanos que defienden y amparan a su presidente, entonces simplemente desechen mi idea. Ahora, como vuelvo a decir, mis queridos estudiantes, estando en el poder, el mismo Estado ejecuta estas medidas, ¿no? Se puede citar, por ejemplo, a los regímenes implantados por Hitler de descendencia alemana. Otro líder militar, Mussolini, Benito Mussolini, de descendencia italiana, hizo terrorismo de Estado. Stalin, José Stalin, terrorismo de Estado en Rusia. Y Mao Zedong, terrorismo de Estado en China. ¿Ve? Entonces, muchachos, para que Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Maduro y entre otros líderes se mantengan en el poder y no los saquen, entonces ejecutan un terrorismo de Estado. Terrorismo revolucionario es el encaminado a la conquista del poder mediante la destrucción de las estructuras políticas, económicas y sociales existentes en un Estado. Como ejemplo podríamos citar los movimientos de guerrilla en Latinoamérica. Es lo que vamos a ver, ¿ya? En el Perú, por ejemplo, en Perú, Colombia, especialmente en Perú y Colombia, se ha dado este tipo de terrorismo revolucionario. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Terrorismo independentista o separatista. Es el que busca la separación de una región o una etnia de un estado. Es decir, suponiendo, ¿no?, que Guaral se quiera separar del Estado peruano. No quiere pertenecer al Estado peruano, quiere ser el país de Guaral. Buscar su independencia. Y todos los guaralinos nos alzamos en armas, tomamos las armas y luchamos contra el propio Estado. Y nos queremos separar del Estado peruano. Eso es terrorismo independentista o separatista. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España, con ETA. ¿Qué cosa es ETA? Euskadi Ta Askatasuna, que significa en español País Vasco y Libertad en España.
o Al-Ira, ejército republicano irlandés auténtico. Ya estamos viendo dos grupos terroristas en Europa. ETA en España, IRA en Irlanda. ¿Ya? IRA en Irlanda. Terrorismo militar. Es el realizado por un ejército de ocupación con la finalidad de exterminar a la población local. Se puede citar como ejemplo la actuación de la Wehrmacht. ¿Y qué cosa fue la Wehrmacht? Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi desde 1935 hasta 1945. ¿Y qué hizo estas Fuerzas Armadas de la Wehrmacht? Mandó matar y eliminar a todos los judíos que se pudieran encontrar dentro de territorio alemán. Y los mataron a todos los judíos. Y lo que hizo el Ejército Rojo dentro de la Revolución Rusa en plena Segunda Guerra Mundial. Matar a la gente que se oponía al sistema militar que imperaba en aquel entonces. Seguimos con tipos de terrorismo. Terrorismo religioso. Es el realizado en defensa de una fe o en la creencia de cumplir designios divinos de algún tipo. Como por ejemplo, lo que hubo el grupo japonés Aum Shinrikyo, que significa verdad suprema, por hacer imponer su religión en Tokio, muchachos, realizó un acto terrorista. Soltaron gas sarín en el metro de Tokio y mataron a cerca de 16 personas y miles de heridos. Su causante, ideólogo y líder fue Shizuo Matsumoto, quien fue condenado a la horca por esta situación. O también de terrorismo religioso o fundamentalista idealista, los islámicos, ¿ya? Al-Qaeda, los chiitas, los talibanes, ¿no? Grupos Hamas, grupos terroristas que de orden religioso o ideológico ejecutan muertes. Terrorismo internacional, lo que ya les dije, ¿no? Es el terrorismo de cualquier tipo que lleva a la lucha fuera de las fronteras de un estado. Se puede decir que es la globalización del terrorismo, como por ejemplo la piratería aérea, la invasión de embajadas o los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos por parte de Al-Qaeda. Al-Qaeda, una organización árabe saudí que se ha enclavado en el Medio Oriente, atacó a las Torres Gemelas, las destruyó y ocasionó miles de muertos el 11 de septiembre en Estados Unidos. A eso se le llama terrorismo internacional, porque dentro de un país fueron atacados por otros países y ocasionaron muerte más destrucción. Aquí vemos en el momento en que los japoneses atienden a los cuerpos ya o muertos o heridos a razón del gas sarín que soltaron la gente de Chuso Matsumoto. ¿Y quién fue Chuso Matsumoto? Este hombre. ¿Ya? Este hombre que al final fue condenado a la horca. Lo ahorcaron por este tipo de terrorismo. Grupos terroristas en Medio Oriente, muchachos. Ya le dije, ¿no? ¿Por qué existen estos grupos terroristas en Medio Oriente?
principalmente por causas ideológicas, ¿ya? Religiosas e ideológicas. Primer grupo, Al-Qaeda. En 1979, un joven saudí, nació en Arabia Saudí, creó un refugio para luchadores árabes en Peshawar, Pakistán. En él, los guerreros reponían fuerzas tras los combates contra los soviéticos. Los soviéticos habían logrado invadir Afganistán, pero desde Pakistán enviaba este hombre, Osama Bin Laden, para que luchen contra los soviéticos invasores. Desde ahí intercambiaban ideas y conocían a musulmanes de todo el mundo. Años más tarde, aquella modesta pensión llamada Al-Qaeda se convertiría en grupo armado, y el joven que la fundó en 1988 es el terrorista, le pongo acá con signos de interrogación. Terrorista por los actos que, indudablemente, Osama Bin Laden mandó a atacar las Torres Gemelas, los destruyó y ocasionó muertes, terrorismo. Pero sus seguidores, su gente cercana y defensores de Osama Bin Laden, probablemente no lo llamen terrorista, lo llamen un luchador social. En fin, el concepto para definirlo: ocasionó muerte y destrucción en Estados Unidos sin previo aviso, sin declaratoria de guerra. Eso es terrorismo, ¿ya? En la actualidad tiene seguidores en todo el mundo y es considerado un enemigo invisible por todos los países afectados. Enemigo invisible porque no se le ve, no se sabe cuándo va a atacar, no se sabe por dónde va a aparecer, no se sabe qué es lo que van a hacer. Imagínate. Ahora, el otro grupo terrorista en Medio Oriente, Hezbollah. Hezbollah, que significa Partido de Dios. Es una organización islámica musulmana chií libanesa, ¿ya? Es chií libanesa. ¿Qué quiere decir? Que esta organización, Hezbollah, está ubicado en el Líbano, que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Fue fundado en el Líbano en 1982. Como respuesta a la intervención israelí, o sea, Hezbollah tiene un enemigo mortal que es Israel. Ya, Israel. De ese momento, y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. O sea, es decir, Irán va a respaldar a Hezbollah para luchar contra Israel, que se está metiendo dentro del mundo, de los territorios del mundo musulmán o de creencia islámica. Hezbollah recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán y ha funcionado como bendición de Siria desde el final de la guerra civil libanesa. Su máximo líder es Hassan Nasrallah o Nasrallah. Hassan Nasrallah. Ahora viene el grupo Hamas. Su nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica.
y su origen se remonta a los primeros días de la Intifada o levantamiento palestino de 1987 en contra de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Quieren establecer un Estado islámico en Palestina y en Israel. ¿Ya? O sea, el grupo Hamas lucha por imponer el Estado islámico o la religión islámica o convertir en musulmanes a los palestinos y a los israelíes. Son enemigos mortales de Israel, el grupo Hamas, declarados terroristas por Israel, por Estados Unidos, por Japón, por Canadá y Australia. Ahora, grupo terrorista en Europa, principalmente existe el Euskadi Askatasuna. Euskadi Askatasuna. ETA. ¿Ya? ETA. Fundada en 1959 contra el líder español Francisco Franco, un dictador que abusaba de los vascos, y por eso los vascos buscaban la independencia. Establecimiento que querían establecer una república socialista vasca, independiente de España, separarse de España y hacer una república socialista vasca. Aunque la organización se disolvió unilateralmente en el año 1218, el gobierno español manifestó que sus ex integrantes seguirán siendo perseguidos hasta que sean sometidos a la justicia. Existen otros, pero de menor importancia. Ahora, grupos terroristas en América Latina. ¿Quiénes son los grupos terroristas en América Latina, muchachos? En Colombia, las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ya se han convertido en una fuerza política democrática. Las FARC han ingresado ya a la democracia, han hecho un olvido, han firmado la paz a través de una amnistía. O sea, ¿qué quiere decir amnistía? Olvidemos todo lo que has hecho, que vuelva la paz y vuélvete un partido político. Y se volvió un partido político las FARC. En cambio, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ya casi desarticulado en la actualidad, no lo hizo. ¿Ya? Por tanto, se debe cuidar mucho que en Colombia no rebrote el Ejército de Liberación Nacional. En Perú, Sendero Luminoso. Su creador, Abimael Guzmán Reynoso. Hoy, en prisión, con cadena perpetua. Ahora dice, ejerció sus actividades terroristas desde 1980 hasta 1992, año en que fue capturado su líder. Hoy existen algunos remanentes en el Brain, o sea, en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, creado por Víctor Polay Campos, un disidente aprista, o sea, dejó de ser aprista y se convirtió en guerrillero, luego en terrorista, dirigiendo al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, o MRTA, y fue exterminado cuando fue capturado su líder en 1992. Queridos estudiantes, hoy en día Víctor Polay Campos también fue capturado y junto con Abimael Guzmán Reynoso cumple cadena perpetua. Muchachitos, he querido hacer este paréntesis
para que yo les explique bien. De que el terrorismo, muchachos, venga de donde venga, siempre va a generar destrucción y muertes sin previo aviso. Y si eso ocurre, ya es terrorismo. Venga de donde venga. Bien, queridos estudiantes, el trabajo de extensión es el siguiente. Resolver las prácticas del libro de las páginas 126 y 127. Estas prácticas se entregan hoy mismo, minutos antes que acabe la sesión de hoy. Para el cuaderno, imprimen las diapositivas, ¿ya? Y lo pegan en el cuaderno. Dichos trabajos y sus fotos serán enviadas a mi WhatsApp personal el día miércoles 9 de diciembre de 9 a 9:30 am. Eviten enviar en otra fecha. Bien, muchachos, conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad. Queridos alumnos del cuarto grado, se han empleado 41 minutos para explicar esta pequeña clase. Un abrazo fraterno, estudiantes, me despido.